Bueno, bienvenidos. En la clase del día de hoy vamos a trabajar eh, lo que es geometría. Vamos a ver los elementos básicos de la geometría. Vamos a ver cómo se representan y también vamos a ver algunos, digámoslo así, problemas y ejercicios en los que podemos seguir trabajando y aprendiendo este tipo de conceptos. Entonces, para empezar, vamos a trabajar con los elementos más básicos de la geometría. El elemento más básico siempre es el punto. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a interpretar un punto simplemente con un circulito pequeño y eso nos va a representar un punto. Recordemos que todas las figuras, vamos a ver esto en la pizarra, todas las figuras geométricas podría decirse que están construidas por una sucesión infinita de puntos, ¿verdad? Si yo voy juntando y juntando unos pequeños puntos uno tras de otro, si yo voy juntando un puntito cerca de otro puntito, otro puntito, otro puntito, así voy construyendo las líneas, ¿verdad? Esa es la idea, que todas las líneas son una sucesión infinita de puntos, ¿verdad? Tomando en cuenta que un punto simplemente es un circulito pequeño, ¿verdad? Que no tiene, la definición formal nos dice que no tiene dimensiones, o sea, no tiene un ancho, no tiene un largo, simplemente es un pequeño circulito, ¿ok? Entonces, para representar un punto, por ejemplo, que yo en el plano cartesiano, voy a borrar esto, digamos que yo que yo en el plano tengo varios puntos, entonces, ¿cómo hago yo para distinguir un punto del otro? Lo que se hace es que en matemáticas se le asignó cualquier letra mayúscula representa un punto. Entonces, por ejemplo, tenemos el punto A, el punto B, el punto O, podríamos tener el punto P, ¿verdad? Pero con letras en mayúscula. Si yo hago esto y digo este es el punto A, pero con A minúscula, eso estaría incorrecto. Tienen que ser letras en mayúscula. Luego, el elemento que sigue, después del punto, que ya sabemos que el punto es como el elemento de partida, el punto de partida, que nos va a servir para construir toda la geometría. El elemento que sigue es la recta. La idea intuitiva de una recta es simplemente que si yo tengo dos puntos cualquiera, por ahí pasa una y única exclusiva recta. ¿Okay? Una sola recta pasa por esos dos puntos. Entonces yo lo que hago es que pongo dos puntitos ahí, pongo la recta y trazo la recta que los contiene. Para nosotros definir que es una recta, tenemos que agregarle estas flechitas en las dos direcciones. Entonces, ya de esta manera sabemos que es una recta. Si yo solamente la pongo así, una línea sin los flechitas a los costados, entonces eso no sería una recta. Entonces, si yo en algún momento les pido, o en algún ejercicio se les pide que dibujen una recta, es obligatorio que le hagamos estas flechitas, que podrían ser rellenas así de esta manera, o podrían ser así como está aquí al lado izquierdo, simplemente con la indicación de que es una flecha. Ahora, ¿por qué esas flechas están ahí? La idea es que las rectas son infinitas, o sea que esto sigue, pero nosotros no vamos a estar construyendo rectas tan grandes, ¿verdad? No es práctico para nosotros. Entonces, para eso yo le agrego aquí unas flechitas de manera que digo que intuitivamente esa recta sigue ahí infinitamente. O sea, se extiende en ambas direcciones infinitamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para decir que es esa recta y no es otra? Por ejemplo, que tengamos dos rectas en un mismo dibujo, en un mismo plano. Entonces, ¿cómo hago yo para referirme a la recta roja en vez de referirme a la recta negra, por ejemplo, y no tener que estar diferenciándolas por colores? Entonces, lo que se hace en geometría es que yo le pongo dos puntitos cualquiera de la recta, los dibujo ahí, pueden ser al principio, al final, en el medio, donde quiera. Escojo dos puntos y les pongo los nombres a esos puntos. Recordemos que los puntos llevan una letra mayúscula que los distingue. Entonces, de esta manera yo podría decir, esta es la recta AB. Pero para decir que es una recta, entonces yo le agrego una pequeña recta arriba de AB. Entonces así estoy diciendo que esa es la recta AB. Quiero darle el nombre a esta otra recta, entonces dibujo dos puntos donde sean, no tienen que ser en las puras orillas, es donde yo quiera. Y a esta le vamos a llamar P
y Q. Ok, entonces esta va a ser la recta PQ. Y para que yo tenga claro que es una recta, le voy a agregar este símbolo, este que está aquí, para que entendamos que eso es una recta, que estoy hablando de una recta. ¿Por qué? Porque si yo nada más llego y lo pongo así, ahí lo que estoy diciendo es los puntos P y Q, pero no estoy diciendo la recta PQ. Para que yo diga recta PQ correctamente, tiene que traer esta simbología ahí arriba. Entonces ese es el segundo elemento que nosotros vamos a estudiar, que es la recta. Entonces ya conocemos los puntos y en este momento estamos aprendiendo sobre la recta. Ahora, la recta tiene dos formas de denotarla, dos simbologías, digámoslo así. Otra forma de llamar a las rectas, sin tener que ponerle los puntos, porque en algunos casos no es necesario tener los puntos, a veces es necesario los puntos, a veces no son necesarios. Otra forma es ponerle una letra en minúscula al final. Entonces aquí termina la recta, por ejemplo, ahí termina esa recta. Entonces a esta le voy a llamar la recta M con una letra en minúscula. Entonces las letras minúsculas están reservadas para las rectas. Y por ejemplo esta otra recta yo le podría llamar la recta N, ¿verdad? Normalmente usamos N, usamos M. Muchas veces aparece también en los libros de texto una L, así, una L en cursiva. Se hace en cursiva para evitar que se parezca a un 1, ¿verdad? Porque si lo hacemos en imprenta normal, nos aparecería así y mucha gente pensaría que es un 1. Entonces se hace así en cursiva para que entendamos que es una L. Entonces muchas veces las rectas aparecen así, recta M, recta L, o también puede ser que venga denotada por los puntos que vienen dentro de la recta. Entonces sigamos aquí con vamos a ver qué se me hizo. Sigamos aquí con la guía. Entonces ya tenemos que el punto se denota, o cómo se lee punto A, por ejemplo. Esto está, punto A o punto D, ¿verdad? Entonces, ¿cómo representaríamos eso gráficamente? Un puntito y la A, un puntito y la D, y la representación simbólica es una A y una D. ¿Cómo representamos la recta? La recta se representa con las siguientes notaciones que vienen aquí. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la recta AB. Entonces, tiene dos puntos A y B. Entonces, la ponemos así, AB, o también se puede poner BA. Yo sugiero que lo pongamos siempre en orden alfabético. Es como más ordenado, ¿verdad? Aquí yo tengo la recta EF, por ejemplo, si esta tiene 3 puntos, yo la puedo llamar de diferentes maneras. Puedo usar EF y decir que es la recta EF o la recta FE. Pero puedo omitir el E y puedo decir que es la recta FG o GF, cualquiera de todas está buena. O puedo decir que es la recta EG, como en este caso, o GE. O sea, cualquiera. Y si tuviera otro punto aquí, digamos X, entonces yo podría llamarla también la recta FX y se estaría refiriendo siempre a la misma recta. Entonces todas estas que están aquí son representaciones de la misma recta. Están hablando de la misma recta, no son rectas distintas. Y como les decía, también se pueden representar por medio de una letra minúscula, por ejemplo M o N, ¿verdad? A veces también se les pone P o L o así. Pero aparece no en puntos aquí, sino que se pone a un costado. Normalmente se pone a la derecha cuando está así horizontal y se le pone abajo cuando está vertical. Ok, entonces ya tenemos esas dos definiciones. Ahora falta el otro elemento basiquísimo, básico, que es el plano. Entonces, para entender un plano, simplemente el plano es como una hoja de papel donde nosotros vamos a dibujar. Eso es un plano. Ok, por ejemplo, aquí en esta pizarra representa un plano, ¿verdad? Aquí el espacio donde yo tengo para dibujar, digamos que esta es la pizarra y yo escribo aquí, ese es un plano. La idea del plano, así intuitiva, es que el plano no tiene grosor. O sea, uno podría decir, es como la pizarra, pero solo la superficie de la pizarra, no el marco de la pizarra, porque el marco tiene como un grosor, sino nada más la superficie de esa pizarra. Entonces, para representar planos, para decir que yo estoy trabajando sobre un plano, entonces lo que se hace es que se dibuja un romboide. Un romboide se dibuja así, de esa manera. Por ejemplo, ese sería un plano. Y otro plano distinto, vamos a copiar este.
y vamos a pegarlo por aquí. Entonces ya aquí tendríamos dos planos, son dos planos distintos. Ok, este es un plano, este es otro plano. Entonces estoy trabajando en dos planos diferentes. Entonces, por ejemplo, los planos, para denotarlos, una forma de denotarlos es escribir 3 puntos del plano. Recuerden que en la recta se piden 2, en los planos se piden 3 puntos. Entonces yo puedo decir aquí el plano A, B, C, B y C. Ok, A, B y C. Entonces yo, para referirme a este plano, digo, pongo un rombito así pequeñito, un romboide pequeñito, y digo, es el plano ABC. Ok, es el plano ABC. Y otra forma de denotarlo es poner una letra del alfabeto griego, por ejemplo pi. Entonces ya no pongo puntos, sino que nada más digo el plano, que es un romboide pequeñito, pi, el plano pi. ¿Cuáles son las letras del alfabeto griego? Bueno, esas las podemos buscar aquí para que conozcamos un poco sobre las letras del alfabeto griego. Que cualquiera de esas letras la podemos utilizar en un plano, pero letras en minúscula. Vean que el alfabeto griego es muy parecido al alfabeto que nosotros utilizamos. Vamos a ver, aquí está. Estas son las letras básicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la A, que sería esta en el alfabeto griego se llama alfa. Tenemos beta, tenemos gamma, tenemos delta, epsilon, esta ahorita no me recuerdo cómo se llama, tenemos teta, cualquier, aquí está pi, pi sería como decir como la P, la última es el omega, ¿verdad? Por eso siempre escuchamos en los textos, digámoslo así, católicos y cristianos, que dice que Jesús es el alfa y el omega, ¿verdad? Que es el principio y el final. Entonces es porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega, que es esta W, es la última del alfabeto griego. Esta que parece una U se llama mu. Esta que parece una T, ¿dónde está? Se llama tau. Esta se llama phi. Esta se llama shi, si mal no recuerdo, etc. Lambda se llama esta de aquí, etc. Pero nosotros normalmente utilizamos las siguientes. Por eso no me lo he aprendido, porque nosotros normalmente usamos alfa, beta, esta que parece una O, que le llamamos zeta. Mu se utiliza un poco, tau a veces se utiliza, y se utiliza también pi, son las que más y omega, esas son las que se utilizan. Entonces, si yo por ejemplo tengo un plano, yo le puedo nombrar con cualquiera de esas letras, o si a ustedes les aparece por ahí en los ejercicios, ahora vamos a hacer unos, si les aparece por ahí una letra del alfabeto griego, por ejemplo que les aparezca aquí omega, entonces quiere decir que nos estamos refiriendo a un plano. Entonces si por ejemplo ahí dice omega, entonces nosotros lo que tendríamos que decir que es el plano llamado omega. ¿Ok? Esa sería la forma de denotar el plano. Ahora, ¿qué nos sirven los planos? Bueno, como les decía, los planos son como lienzos. Los planos son como lienzos en los que yo puedo dibujar. Por ejemplo, en este plano yo podría hacer aquí una recta, ¿verdad? Y por acá otra recta para allá. Entonces yo tengo dos rectas en un mismo plano. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que hay dos rectas en un mismo plano. ¿Cómo se hizo eso en matemáticas? Rectas coplanares. ¿Ok? Coplanares significa que están en el mismo plano. También puedo tener una serie de puntos, ¿verdad? En un mismo plano, como en el caso de anterior. Digamos que aquí tenemos T, S, R y P, por ejemplo. Entonces tenemos puntos coplanares, ¿verdad? Estos serían puntos coplanares. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto llamado A, entonces yo podría preguntar, ¿A es coplanar con S? No, porque están en planos distintos, ¿verdad? O sea, ya el plano es infinito. En realidad el plano es infinito. Este romboide simplemente lo que nos hace es como representar una idea. Pero este romboide de acá, este plano de aquí, nada nos asegura que sea el mismo plano que este de aquí. Pueden ser planos que están superpuestos, uno más adelante del otro, que uno esté horizontal, el otro vertical, etc. Entonces son planos distintos. Entonces, respondiendo la pregunta, diríamos que A
y S son puntos que no son coplanares, no están dentro del mismo plano. ¿Ok? Siguiendo esa misma idea, vamos a subir esto un poquitito. Si yo tengo una recta cualquiera, yo tengo una recta ahí cualquiera, para que sea recta tengo que ponerle estas líneas, ¿verdad? Y yo tengo varios puntos dentro de esa recta, por ejemplo aquí el punto A, el punto B y el punto C. Vamos a decir que A, B y C se pone así con un guión en el medio. Son puntos que comparten la misma línea, o sea, colineales, que están en la misma línea. A, B y C están en la misma línea. ¿Ok? Si por ejemplo yo tengo un punto aquí T, entonces yo voy a decir que A, B y T no son coplanares, o para ponerlo mejor, más correcto, vamos a decir que son no coplanares. Coplanares, colineales. Son no colineales. No están en la misma línea. ¿Por qué? Porque A y B sí están en la misma línea, pero T no, ¿verdad? Ya se va para arriba y ya eso sería una recta adicional. Ahora, a veces nos dan los puntos así como en el aire y nos preguntan, por ejemplo, pongamos aquí X, Y y Z. Nos preguntan, X, Y y Z son colineales. Entonces nosotros tenemos que verificarlo con una recta, a ver si hay una recta que contenga a los tres puntos que nos están dando, ¿verdad? Entonces tenemos que verificarlo, aunque no venga la recta, yo tengo que verificar que sean o no sean colineales. ¿Ok? Entonces yo dibujo una línea ahí, una recta, y vemos que en este caso el Y pareciera que lo va a tocar, pero realmente no. O sea, en este caso X, Y y Z son no colineales. Entonces yo pongo X con coma, Y y Z son no colineales, porque no están en la misma línea. ¿Okay? Si fueran colineales, si por ejemplo este Y estuviera aquí, así lo hacemos un poquito más grande para arreglarlo, entonces no hace falta que yo escriba todo, yo nada más puedo poner así X-Y-Z y ya con eso vamos a entender que X, Y y Z pertenecen a una misma recta, o sea, son colineales. ¿Para qué o en dónde vamos a aplicar esto nosotros? Bueno, vamos a brincarnos aquí estas siguientes definiciones. Bueno, aquí viene el asunto de que si son coplanares o no coplanares, y aquí está el asunto de que si son colineales o no colineales, ¿verdad? Que es lo que yo les estaba explicando, pero vamos a brincarnos un poquito aquí el segmento de recta y todo eso, que ahorita lo retomamos, y vamos a ir a la práctica, vamos a ir a los ejercicios, y vamos a hacer algunos para que ustedes vean cuál es la idea de lo que viene en la guía. Esta guía en realidad se resuelve muy rápido, esta guía la vamos a terminar resolviendo tal vez en unos 40 minutos, porque aunque viene mucha materia, viene mucha teoría, la puesta en práctica es muy sencilla. Entonces veamos lo que nos dice la guía. Dice: observe las siguientes representaciones gráficas, anote falso o verdadero según corresponda para cada proposición. Entonces nos van haciendo proposiciones y nosotros vamos respondiendo. Con respecto a la figura 1, ¿verdad? Todas estas de aquí son con respecto a la figura 1 y todas estas de aquí son con respecto a la figura 2. Entonces nos vamos a enfocar aquí. Dice R, Q y E. Entonces aquí está R, aquí está Q y aquí está E. Son puntos colineales, están en la misma línea, están en la misma recta. No, ven que aquí digamos R, E sí están en la misma recta. Y yo podría hacer una recta que contenga a E y a Q, pero no puedo hacer una que los contenga a los tres el mismo momento, o sea al mismo tiempo. Por lo tanto, esta proposición que me están diciendo aquí es falsa, no son colineales, ¿okay? O son no colineales. Luego nos dice la segunda proposición: A, G y H son puntos colineales. Entonces yo me vengo y busco A, me busco a G y me busco a H. Ah, mira, A, G y H sí están en la misma recta, están en la misma línea, entonces es verdadero.
Aquí esto que nos están diciendo, R-E-A, lo que nos están diciendo es R, E y A son colineales, o sea, nos están afirmando que son colineales, porque si trae el guión, eso es una afirmación de que son colineales. Entonces vamos a ver si es cierto. R, E y A, mira, sí, están todos en esta recta de aquí, entonces esto es verdadera. Esos otros los hacen ustedes. Vamos a ver la figura 2. Proposiciones para la figura 2, dice. S, L y O son puntos coplanares, o sea, están dentro del mismo plano. Y aquí tenemos dos planos, tenemos el plano lambda, vea que aquí no lo describen como plano lambda, y aquí tenemos el plano epsilon, ven que aquí viene la letra del alfabeto griego, epsilon. Entonces tenemos dos planos, y además tenemos un punto que está fuera de esos dos planos, no está dentro de ninguno de los dos, está en otro plano, está por afuera, ¿ok? Entonces nos dicen S, aquí está S, L, aquí está L, y O están dentro del mismo plano, ¿no? Porque L y O sí están en un mismo plano, en el plano epsilon, pero S está en otro plano, está en el plano lambda, por lo tanto esto es falso, no están dentro del mismo plano. Entonces esto es falso, yo coloco ahí que es falso, y vamos a hacer la segunda proposición. Dice la segunda, voy a borrar todo esto para evitar que nos confundamos ahí. Dice la segunda proposición. D, aquí está D, T, aquí está T y P son puntos colineales, correcto, es verdadero. Entonces yo eso simbólicamente podría ponerlo así, D, T, P, y entonces ya con eso estoy diciendo que son puntos colineales, ¿ok? Ahora la siguiente proposición dice D, T y P son coplanares, sí, están dentro de la misma recta, están dentro del mismo plano. Entonces eso es verdadero. Ok, entonces ahí ustedes completan las que quedan. Esto está muy fácil, como les digo, nada más es ir poniendo falso o verdadero. Vamos a hacer este otro, que es la segunda página de la práctica, que lo que nos pide es ir completando este cuadro. Ok, en este cuadro vean que tenemos que completar. Nos dan una lectura. Nosotros tenemos que en este caso completar la representación gráfica y también la representación simbólica. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer la representación gráfica? Me dicen recta CD. Entonces vengo, dibujo una recta. Aquí no tengo regla, entonces voy a tener que lo hacer así a mano alzada. Y ya nos dan los puntos que debo escribir. Entonces pongo punto C y punto D. Entonces ya construí la recta CD. Y también nos dicen que haga la representación simbólica. Simbólica es poner el C, pongo el D, y para decir que es recta pongo una rectita pequeña encima de las dos letras, y con eso ya estoy dando la representación simbólica de CD. Muy bien. En el segundo punto nos dan un plano. Entonces yo ya sé que esto es un plano. Entonces, ¿cómo lo leería yo? ¿Cómo lo digo yo en palabras? Ah, eso es un plano. ¿El plano qué? El plano AVC, ¿verdad? Porque nos lo están dando con puntos. Entonces es el plano AVC. ¿Cómo lo represento gráficamente? Hago un romboide pequeñito y pongo las letras que lo contienen, o sea, que están contenidas en ese plano. Entonces el plano AVC. Aquí me están dando una letra minúscula P. ¿Qué es una letra minúscula P? Ah, yo me acuerdo que las letras minúsculas se usan para rectas. Entonces yo pongo una recta, la letra P, se la agrego aquí. Entonces digo que esa es la recta P. Entonces, ¿cómo lo leería? Recta P. ¿Ok? Esa es la recta P. Esta no es un W, sino que este es un omega. Es un omega de un plano. Entonces dibujo un romboide para decir que es un plano, ¿verdad? Por aquí en una esquinita le pongo el omega, y ya con eso estoy haciendo el gráfico de el plano. Entonces, ¿cómo se leería eso? Plano, es un plano, omega. Así, el plano omega. Esta es una letra mayúscula, se usa para puntos. Entonces ustedes dibujan el punto ahí y ahí lo van completando, ¿verdad? Ahí tienen todas estas para que se entretengan. Muy bien. Luego tenemos esto otro que es muy parecido. Ah, pero aquí ya vamos a entrar en los siguientes elementos que tenemos para el día de hoy. Entonces, ¿qué conocemos hasta ahora? Hasta ahora conocemos tres cositas. Punto, ¿verdad? Que es la idea más básica de la geometría. Luego tenemos la recta,
que es lo que hemos hablado hasta el momento. Luego tenemos el plano, que dijimos que se representaba por medio de romboides, ¿verdad? Que a veces viene con puntos adentro, entonces uso los puntos, o a veces nos representaron con letras del alfabeto griego, entonces ahí dependiendo de cómo es que venga. Muy bien. Bueno, hablamos de puntos colineales, no colineales, y hablamos de puntos coplanares y puntos no coplanares. ¿Ok? Entonces ahora vamos a definir 3 elementos más que tenemos que conocer cuando hablamos de geometría básica. ¿Ok? El siguiente elemento que vamos a aprender el día de hoy es el segmento de recta. El segmento de recta creo que es como más bien lo que más usamos nosotros en la vida cotidiana, o por lo menos en nuestras clases de matemáticas lo que nosotros casi siempre utilizamos en vez de rectas son segmentos de recta. Y vamos a ver de qué trata eso. Entonces, si yo tengo una recta ahí cualquiera, vamos a hacer una recta por aquí. Tengo una recta. Recordemos que la recta, la idea intuitiva es que la recta es infinita, no tiene principio, no tiene fin. Pero para nosotros tal vez es muy tedioso o tal vez es muy innecesario estar trabajando con toda la recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un inicio, digámosle aquí, que va a iniciar en el punto X, y un final que va a iniciar en el a finalizar en el punto Y. Y vamos a decir que vamos a recortar, digámoslo así, vamos a recortar esa recta de manera que empiece ahí en X y termine ahí en Y. No es necesario borrarlo, pero por lo menos para ahora, para la parte inicial, vamos a trabajar así. Es como que yo haya recortado la recta y me haya dejado ese pedacito, ¿verdad? Ese pedacito se conoce con el nombre de segmento de recta, ¿verdad? Ya la recorté, le quité toda la parte infinita para allá y le quité toda la parte infinita para allá. Entonces ya la recta me quedó nada más un pedacito es un segmento. ¿Ok? Entonces tenemos el segmento de recta. ¿Cómo se representa el segmento de recta? Muy sencillo. Pongo uno de los puntos, pongo otro de los puntos y trazo ahora una raya sin flechas arriba. Entonces cuando la raya viene sin flechas arriba, estamos hablando de un segmento de recta. Entonces sería un segmento de recta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una recta, otra recta, y decido recortarla pero solo en una dirección? Probablemente ya muchos de ustedes se preguntaron eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo nada más quiero recortar, por ejemplo, que yo venga y le haga un cortecito aquí? Le voy a poner a este punto A, y aquí, para dar una dirección, voy a decir que el B, y que yo diga, no, yo no quiero recortar el lado de la derecha, sino que nada más quiero quitarle el lado de la izquierda. Entonces, en ese caso vamos a tener lo que se conoce con el nombre de rayo. Eso es un rayo, ¿ok? Es un rayo. Entonces, los rayos es cuando yo llego y le quito nada más una parte de la recta. Entonces, los rayos van a tener un inicio, ¿verdad? Que en este caso sería esta parte, este es el inicio. Pero no tienen un final, ¿por qué? Porque para la derecha, para este otro lado, para el lado opuesto, se extienden infinitamente. Pero nosotros siempre vamos a dar un punto adicional, o sea, siempre vamos a trabajar con 2 puntos para dar la notación de ese rayo. ¿Por qué? Porque si yo nada más pongo una A, podría ser que yo diga, no estoy hablando del punto A. Entonces la notación correcta se hace de la siguiente manera. Yo digo, tengo un rayo que empieza en A, que pasa por B, no es que termina en B, sino que pasa por B y se extiende infinitamente. Entonces yo hago una rayita arriba, pero ahora con solo una flecha, ¿verdad? No con 2 flechas, porque si le hago las 2 flechas sería recta. Y en este caso estoy denotando un rayo. Ok, y hay una opción más. Digamos que yo tengo una tercera recta. Si yo tengo una tercera recta por aquí, y se me ocurre cortarle un lado, pero de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Tengo una recta ahí.
¿Qué pasa si yo esta recta que tengo aquí llego y la recorto, pero como haciéndole un hueco a la mitad? ¿Ok? De esa manera. O sea, más bien antes lo que hacía era borrar todo uno de los lados, ¿verdad? Borraba completamente uno de los lados de la recta. Y ahora lo que estoy haciendo no es borrando uno de los lados, sino que más bien estoy haciéndole como un recorte en el centro, pero haciendo un hueco. ¿Ok? Aquí me va a quedar un espacio vacío, ¿verdad? Lo que antes era la recta completa, le hice un huequito ahí, como que decir que cuando uno a una hoja de papel la agarra y le pone el sacabocados, ¿verdad? Que le queda un huequito ahí. ¿Ok? Entonces resulta que ahí en ese punto vacío, yo puedo darle un nombre. Voy a llamarle que este punto vacío aquí le vamos a llamar punto P. ¿Ok? El vacío ese espacio vacío. No, P no es aquí, no es ahí, no, P es este espacio vacío que es chiquitito, ¿verdad? Yo lo hice ahí grande para que entendamos, pero es un espacio vacío muy pequeñito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos lados, o sea, la recta me quedó ahora partida en dos. Vamos a tener la recta, la mitad de la recta que está hacia la izquierda, digamos que vamos a llamarle a este lado el lado R. Y la recta que me queda de P hacia la derecha, que vamos a llamar S. Entonces resulta que la recta que en un principio yo tenía completa, ahora se me convirtió en dos mitades, ¿verdad? Se me convirtió en dos mitades. Esta es la mitad de la izquierda y esta es la mitad de la derecha. No fue que yo le borré una de las mitades, no, fue que yo la partí a la mitad. Entonces hay una palabra que describe muy bien cuando hablamos de mitades y es semi. Semi significa como a la mitad, ¿verdad? Entonces aquí al lado izquierdo tenemos una semi recta y aquí al lado derecho tenemos otra semi recta. Son mitades de una recta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la denotamos? Bueno, para diferenciar la semi recta a un rayo, porque al final de cuentas se parece, lo que vamos a hacer es denotarlo de la siguiente manera. Si yo quiero hablar de la semirrecta de la izquierda, voy a decir que es la semirrecta que empieza en P y se extiende hacia R con flechita, pero para decir que es semirrecta le hacemos un puntito sin rellenar al principio, entonces ahí ya estamos hablando de una semirrecta. Y si quiero hablar de la otra semirrecta que empieza en P y se extiende hacia S, entonces lo mismo y le hago una bolita sin rellenar al principio. Entonces ya ahí tenemos los tres elementos adicionales que nosotros queríamos conocer. Entonces tenemos segmento, que es cuando le corto los dos lados y nada más me dejo el pedacito. Rayo, que es cuando le corto uno de los dos lados, o sea, borro toda esa parte de uno de los lados. Y la semirrecta, que es como en realidad cuando hago un huequito en la recta y la parto por la mitad, digámoslo así. Entonces se me forman dos semirrectas y este huequito que hice lo represento en la notación simbólica de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar de dos conceptos importantísimos, bueno, tres conceptos importantísimos que hay sobre rectas. El primer concepto es muy sencillo y vamos a hablar de rectas concurrentes. Rectas concurrentes. Dos rectas son concurrentes cuando se tocan, cuando se intersecan. En matemática, ese de que se tocan se dice se intersecan. Entonces se tocan, se intersecan. Para ponerlo en palabras propias de nosotros, chocan, se cruzan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una recta de esta manera, tenemos una recta aquí en verde, y tengo otra recta por ahí, tengo otra recta por acá, pongámosla aquí en anaranjado, y esas dos rectas, así como lo estoy dibujando, son segmentos, ¿verdad? Para que sean rectas tengo que hacerle las flechitas, porque si no serían segmentos. Ahora sí, ya con las dos flechitas ya estamos hablando de rectas. Y vea que estas dos rectas se cruzan en un punto. Siempre se cruzan en un único punto. Es un solo punto. Y ese se llama el punto de intersección. Este es el punto de intersección. Y dos rectas solo pueden tener un punto de intersección.
a no ser que una esté encima de la otra y ya serían puntos infinitos, pero eso normalmente nosotros no lo vemos. Entonces es el punto de intersección. Entonces, dos rectas son concurrentes cuando se cruzan, como en este caso. Entonces digamos que esta es la recta M y esta es la recta N. Entonces yo digo, M y N son concurrentes. ¿Por qué? Porque se cruzan, chocan, tienen un punto de intersección. ¿Qué sería lo contrario de rectas concurrentes? Las rectas paralelas. Las rectas paralelas es cuando dos rectas no se cruzan nunca, nunca llegan a tocarse. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a hacer una recta aquí en rojo y vamos a hacer una recta aquí más abajo en anaranjado. Bueno, voy a hacerla en otro color para que se diferencien un poquito más. Entonces yo tengo esas dos rectas. Tengo la recta en verde, le hago las flechitas para que sepamos que es una recta, y la recta en rojo. Como estas dos rectas no hay pérdida ahí, yo le puedo poner una letra minúscula. A esta le puedo llamar P y a esta le puedo poner S. Son dos rectas que por más que las extendamos, por más que las extendamos, ellas siempre van a viajar una a la par de la otra, de manera que nunca se van a intersecar. Entonces nosotros decimos que esas rectas son paralelas. ¿Y cómo se representa simbólicamente? Yo digo P, dos rayas diagonales, S. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la recta P es paralela. Estas dos rayitas significan paralela. La recta P es paralela a la recta S. Entonces la recta P es paralela a la recta S. De esa manera ya nosotros damos el concepto o la simbología de rectas paralelas. Y ya para terminar la materia de esta guía, como les decía, ahí en la guía viene como mucha teoría, pero en realidad es solo esto. Tenemos las rectas perpendiculares. Ahorita vamos a hacer uno de los ejercicios que vienen ahí, perpendiculares. Las rectas perpendiculares son rectas concurrentes, o sea, son rectas que se intersecan, pero se intersecan de una manera muy curiosa. Vamos a dibujarlo para que ustedes lo vean. De hecho, las rectas perpendiculares y las paralelas son las que más utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Ahorita les voy a enseñar en dónde. Entonces, yo tengo una recta por ahí, digamos una recta aquí azul llamada L. Y voy a dibujar otra recta, pero esta recta va a intersecar o se va a cruzar con la recta L, pero de manera perpendicular, o sea, cayendo en ángulo recto sobre esa otra recta. Para nosotros denotar que ahí hay ángulo recto, yo le debo hacer un cuadrito aquí. Ese cuadrito significa que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo tengo esta otra recta, llamémosle recta M, y si yo tengo dos rectas que caen así perpendicularmente, o sea, una se cruza de manera recta con la otra, entonces estamos hablando de que esas rectas son perpendiculares. Entonces yo digo M es perpendicular, una T al revés, eso significa perpendicular. M es perpendicular con L. Entonces ya con eso no tengo que escribir todas las palabras, simplemente pongo esto, M es perpendicular con L, y ya nosotros vamos a entender que ahí hay ángulo 90. Entonces, ¿qué digo? M es perpendicular, no hace falta que yo escriba esto, ¿verdad? Para eso está la simbología, pero es para que quede bien claro. Perpendicular con L, M es perpendicular con L. Y ya, de esa manera, vamos a concluir con los conceptos que teníamos para el día de hoy. Ahora, vamos a ver dónde se usa esto de las rectas paralelas y perpendiculares. Por ejemplo, los que están acostumbrados a hacer muebles, a hacer o en trabajos de construcción, podemos observar. Ok, aquí vemos entonces una puerta y observemos
vean qué interesante, si yo veo las líneas que vienen hacia abajo, esta de este marco con respecto a esta otra línea de este marco, encontramos que esas líneas son paralelas, son líneas que no se van a tocar nunca, porque si yo hago mal el ángulo, entonces la puerta me va a quedar descuadrada. Y vemos aquí arriba, por ejemplo, el marco de arriba con respecto a los marcos que caen verticalmente, ahí se va a hacer un ángulo de 90 grados, por lo tanto esas líneas van a ser perpendiculares. Esas líneas son perpendiculares porque ahí hay ángulo de 90. Entonces, en la construcción, en las ventanas, en los marcos de las puertas, en los pisos, los cuadros que vienen en los pisos siempre forman ángulos de 90, ángulos rectos, y también podemos encontrar un montón de líneas paralelas. Entonces en la construcción utilizamos muchísimo lo que son las líneas paralelas y lo que son las líneas perpendiculares. Pero ahora vamos a ver qué viene en la guía con respecto a esto que hemos hablado hasta el momento. Entonces voy a borrar aquí para que no quede esto ahí en la guía. Entonces vamos a ver qué preguntas vienen en la guía con respecto a esta parte de líneas perpendiculares y líneas paralelas, así como segmentos de recta y rayos. Okay. Veamos este, tenemos que completar, es parecido a lo que teníamos que hacer antes. Nos dan una representación gráfica y nos dicen lectura. ¿Cómo se lee eso? Ah, bueno, eso es un plano. Entonces yo digo plano tal, ¿verdad? Aquí viene la letra. Y la representación simbólica, entonces hago un rombito, ¿verdad? Y pongo la letra que me están indicando. Esto es una recta. Pero veamos aquí en la C. Si logran apreciar, voy a hacerlo un poco más grande aquí. Vemos que en la parte del D, el circulito viene sin rellenar. Ah, entonces había una que cuando el circulito venía sin rellenar, se llamaba tal. Era una semirrecta. Entonces, ¿cómo se lee? Semirrecta. ¿Verdad? ¿Semirrecta quién? Semirrecta DC. ¿Verdad? ¿Cómo se pone simbólicamente? DC. Y hago la rayita y tengo que hacer un circulito vacío, ¿verdad? Cuando viene relleno, aquí en este caso viene relleno, es el otro, ¿verdad? Entonces ahí yo lo voy a escribir como debe ser correctamente, ¿verdad? Tengo que llenar eso simplemente así como les estoy indicando en este momento. No lo voy a hacer porque son poquitos ejercicios y no quiero hacerles el trabajo a ustedes, ¿verdad? Aquí nos dicen, vemos este ejemplo que está aquí, este dibujo, y nos dicen cuál es una recta que es paralela a EF. Entonces yo veo que EF es esta que está acá, ¿verdad? Que viene de arriba hacia abajo. La única que es paralela es esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo digo, una recta paralela a EF. Bueno, la recta paralela a EF es JH y pongo rayitas así, ¿verdad? Para decir que es una recta, ¿ok? O yo podría poner, para ponerlo así bien bonito, ¿verdad? Y sacar pecho, yo podría ponerlo así. EF es paralelo a JH. Y entonces ya ahí quedo como los campeones, ¿verdad? Porque lo hice todavía más bonito de lo que nos estaban pidiendo. Una recta perpendicular a EF. Bueno, EF es esta, ya la vimos. ¿Y cuál es la que hace ángulo de 90 con él? Ve, aquí viene el ángulo 90. Y la que hace ángulo 90 es EI. O yo podría llamarla EJ. Cualquiera de las dos está bien. Entonces yo digo, EF es perpendicular con EI. Y ya así me queda lo más bonito. Y ahí voy completando, ¿verdad? Voy completando. Aquí una recta secante. Una recta secante no lo mencioné, pero es sinónimo secante de concurrente. Voy a anotarlo por aquí. Secante, concurrente o oblicua, todas significan lo mismo. Entonces a veces dice secante, a veces dice concurrente, a veces dice oblicua, y todas significan lo mismo. Son rectas que se intersecan o rectas que se cruzan en algún momento. Las rectas perpendiculares son rectas secantes o son rectas, digámoslo así, concurrentes. Son rectas que se intersecan. ¿Ok? Entonces eso ahí ustedes lo llenan también. Todos los demás son elementos que ustedes pueden ir escribiendo. Luego dice, anota el concepto geométrico que representa cada una de las siguientes notaciones. Efectúe la figura que cumpla dichas condiciones. Entonces yo voy a hacer aquí una. No voy a hacer la primera porque está muy fácil. Voy a hacer esta, la EF. Dice EF, pero con circulito relleno. Es un rayo.
es el rayo EF. Bien, ¿cómo lo dibujo? Hago una que solo tenga para un lado el circulito relleno E al principio y F al final. Ese sería el rayo EF. Aquí esto sería una semirrecta, una recta, un plano. Luego aquí de este dibujo tenemos que extraer alguna información. Indique 3 nombres diferentes para la recta EF. Entonces yo me fijo dónde está F. Aquí está EF, es esta. Entonces yo puedo llamarla la recta L1. ¿Verdad? Esto es algo que se practica también. Le ponemos L1 y L2 para ya distinguirla. ¿Verdad? Esta es la L1, esta es la L2 y esta es la L3. Otra forma de llamarla EF sería, por ejemplo, EI. EI. Y otra sería FI, por ejemplo. ¿Verdad? Estas son 3 formas de indicar la misma recta, en este caso la recta EF. ¿Okay? Vamos a ver qué más viene. Ahí viene, le piden más cositas, pero todo eso son cosillas que ustedes pueden ir completando. Ahora aquí tenemos un marcar con X. Este está muy interesante. Nosotros vamos a ir respondiendo. No los voy a hacer todos, voy a hacer unos 2 porque son poquitos. Son 8, si mal no recuerdo, ahí están, 8. Entonces voy a hacer 2 nada más para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. Dice, si A, B, C y D son puntos que están en un mismo plano, entonces yo podría darme una idea aquí. Yo digo A por aquí, B, C y D son puntos que están en el mismo plano, tales que no hay 3 que pertenezcan a la misma recta. Ok, entonces esta es una forma correcta, porque si yo digo AB pertenecen a la misma recta pero ya C no, CD pertenecen a la misma recta pero ya A y B no, AC pertenecen a la misma recta y los otros dos no, y BC pertenecen a la misma recta y AC no pertenecen a la misma recta. Entonces, ¿qué se me formó? Se me formaron 4 rectas. Vea que se me formaron 4 rectas en total. Esa es una forma de responderlo. Vamos a hacer una de las otras que está aquí más para abajo. Aquí tenemos, dice, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuáles son? Con certeza, o sea, tenemos que asegurarnos que eso realmente suceda, 2 segmentos que son perpendiculares. Muy bien, vean que aquí está el ángulo de 90, si aquí hay ángulo de 90, a este lado también hay ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, sabemos que uno de los segmentos tiene que ser AC, de fijo, uno de los segmentos tiene que ser AC. Entonces vemos que aquí viene CA, que sería lo mismo que decir AC, aquí también viene CA, entonces tiene que ser una de esas dos. Vamos a ver, CA con BA, no, este con este no, es este con uno de estos dos, ¿verdad? Entonces esa no, CA con DC, ok, esos dos sí, ¿verdad? CA, este con este, aquí vemos que se intersecan de forma perpendicular, entonces esa es. Bueno, ahí les dejo esos otros, ¿verdad? Nada más es un marcar con X fácil para que ustedes lo completen. Voy a borrar esto porque es que el problema es que a veces me lo guarda y me queda esto escrito ahí. Cuando lo vuelvo a explicar ya me sale ahí todas las letras. Muy bien, entonces ahí sería la teoría del día de hoy y también la práctica. Entonces ustedes lo que tienen que hacer para de mañana en 8 es para el viernes 5 de noviembre tienen que entregar esto, y como les digo, no les va a tomar más de 40 minutos, más que todo que ya completamos varios de los ejercicios. Entonces considero que esta guía está bastante accesible. Si tienen dudas, no duden ahí en contactarme, ¿verdad? Y tenemos toda esta semana y la próxima para trabajar en ella. Entonces ahí les voy a estar pasando el video para que ustedes lo puedan repasar y nos vemos en la próxima clase virtual.